La primera sensación sería que cada uno reflexione de cómo piensa que va a ser el traspaso de mando del gobierno oligárquico al gobierno peronista. Vamos a tener tres elementos absolutamente novedosos, absolutamente novedosos. El primero, que vamos a seguir teniendo un papa argentino, con lo que significa eso en la mesa chica de Occidente, considerando que casi es el único que puede convocar a la mesa chica de Occidente y que hay uno nuestro en términos de nacionalidad, que entendemos cuando habla no solo el idioma, sino la visión y la cosmovisión que él tiene del mundo. Nosotros lo entendemos, cuando él habla, lo entendemos. Somos un pueblo privilegiado, no precisamos traductor, entendemos cuando Francisco habla, entendemos. Él fue a Brasil y dijo, quiero una iglesia que arme lío, hasta que el mundo entendió lo que nosotros ya nos estábamos riendo y nos habíamos dejado de reír y habíamos empezado a trabajar. O sea, entendemos cuando él habla, somos un pueblo privilegiado. No todos los pueblos lo entienden porque nos habla, es uno de los documentos. Y está sentado ahí y habla para el mundo desde una visión compartida por el pueblo argentino en su inmensa mayoría. Primer elemento novedoso. Segundo elemento novedoso, dicho por Francisco, pero también por nuestro gobierno, la tercera guerra mundial que se está desarrollando se va a seguir desarrollando cuando nosotros volvamos al gobierno. Nunca el peronismo gobernó los destinos nacionales tendiendo al bien común con el mundo en guerra, porque somos un producto de la posguerra. Tanto negamos esta situación que en la campaña electoral no hablamos del mundo en guerra, cuando Francisco y Cristina en su momento y algunos otros, desde el año 2012-2013, que venimos planteando la tercera guerra mundial, porque planteamos el vector de la violencia como ordenador de los desequilibrios mundiales que todos sabemos que existen. Cuando empezamos a administrar el comercio exterior, se armó un lío. Porque el consenso de Washington, que es lo que tipifica el ordenamiento mundial a partir de la caída del muro de Berlín, y penetra en la construcción de las políticas en todos los países que uno ha visitado y que conoce. Dejo afuera Cuba y dejo afuera Corea del Norte, pero no son... El resto de los países, incluso Angola, Vietnam, etcétera, etcétera, fueron ordenados en función de ese marco ideológico doctrinario. Consenso de Washington, con dos vectores: el Fondo Monetario y la Organización Mundial de Comercio. Uno más importante que el otro. ¿Cuál? La Organización Mundial de Comercio. ¿Y por qué? Porque cuando discutimos con el Fondo seguimos. Cuando discutimos con la Organización Mundial de Comercio, nos hicieron un panel en Ginebra los norteamericanos, los europeos y los japoneses. 60% del PBI mundial contra Argentina. Era obvio cómo eso terminaba. O sea que la administración del comercio exterior no era permitido por el conjunto de los países que integran las Naciones Unidas, en su inmensísima mayoría. Tal es así que siempre cuento que un presidente uruguayo, entrado en años y etcétera, y no que no era revolucionario, que me llamó y me decía, pero Guillermito, no, esto no es, el mundo no va para ahí. Estás equivocado, hay que cambiar, es otra cosa. No teníamos aliados. En la administración del comercio exterior éramos nosotros y el resto, como esos partidos que jugaba Maradona y que Maradona lo ganaba solo, pero era él contra el resto del mundo. Bueno, fue Argentina contra el resto. Lo tuvimos que hacer y lo tuvimos que hacer, porque si no perdíamos empleo. Y como gobernar es crear trabajo, un gobierno peronista no puede perder trabajo. Por lo tanto, administramos el comercio exterior sabiendo lo que nos iba a acontecer. Consenso de Washington y dos pilares: el fondo y la OMC, que se expresaban a plenitud. Pero terminó el consenso de Washington. Es extraordinario lo que pasó. Terminó el consenso de Washington. El jueves pasado se reunieron los ministros de finanzas del G20 y no se pudieron poner de acuerdo en sacar unos comunicados de apoyo al libre comercio. Es extraordinario lo que está pasando. Bueno, esto es obviamente post-Trump. Trump explicó lo que iba a hacer.
No es que no lo explicó. Pero a pesar de que explicó que se iba a ir del acuerdo del Pacífico, que iba a replantear los acuerdos de libre comercio y que lo que quería era administrar el comercio exterior, que no es otra cosa que lo que hicimos nosotros hace 4 años atrás, en nuestra fuerza política no fue inmensa mayoría los que deseaban el triunfo de Trump. A pesar de que Macri dijo que quería que ganara Clinton. Si Macri dice, si el oligarca dice, quiero esto, los militantes populares, por propia definición, si no se confunden mucho en el análisis, digamos, si no croquetean, decíamos cuando éramos pibos, si no hacen tanta, mirá, ¿qué dice Macri? Esto, bueno, entonces está cantado. Sin embargo, no nos pasa eso. Más seguimos teniendo algún inconveniente. Y ahí viene un tema inconveniente en términos de ver lo que está pasando. Y está claro que la parte que nos hace ruido es la de los mexicanos, que la van a pasar mal. Mexicanos, latinos, lo que fuera, al interior de la economía norteamericana. Ahora, ¿eso es tema nuestro o es tema de la dirigencia mexicana? Porque cuando yo era más joven, México era Centroamérica. No sé cuándo pasó a ser Norteamérica. No sé cuándo. Ahora, no es culpa nuestra. Si la dirigencia mexicana pensó que la solución era el NAFTA, nosotros nos equivocamos en Mar del Plata. Porque el ALCA era el estadio superior del NAFTA. Entonces, las dos cosas al mismo tiempo no pueden estar bien. Todavía estamos en la física mecánica, de P entonces Q, no. Muchachos, la maravilla de lo que nos está pasando es que el muro va a dividir, pero nosotros recuperamos a México. Lo que nunca se tendría que haber dividido, se vuelve a unir. Pero para eso tenemos que tener una visión claramente nacional. Lo que debe ordenar nuestra política son los intereses nacionales, claro. Eso confronta, en términos de marcos teóricos, doctrinarios, con algunos espacios de nuestra misma conformación política, que no necesariamente por coincidir en objetivos de corto plazo significa que tengamos la misma cosmovisión en todo. Pero ahí no tenemos que tener miedo de tener el debate. Podemos transitar conjuntamente determinados objetivos y plantear el debate conceptual, doctrinario, ideológico de nosotros los peronistas versus ellos que no son peronistas. ¿Por qué no puedo decir que va a ser muy difícil que Heller o Sabatella recuperen los votos peronistas que me votaron a Macri? O acá alguno me dice que todo el peronismo votó a Scioli Zanini. Los progresistas, según dicen ellos, y yo no tengo por qué cuestionar, votaron casi en unanimidad la fórmula Scioli Zanini. Pero los peronistas no. Los peronistas no votamos todo la fórmula Scioli Zanini. Entonces, es lógico que yo, en mi práctica política, tenga que dirigirme especialmente a los compañeros del movimiento nacional justicialista que en un error de apreciación, sin enojarme, cometieron el desliz de votar una oligarca. Nos tuvimos que aguantar 10 años que alguno de los nuestros también, porque era políticamente correcto, saliera a decir que nosotros, ¿está bien? Y no se daban cuenta que diciendo que el INDEC mentía, y si era verdad que Cristina había dejado 29% de pobres, Cristina es una inútil, que se tiene que ir al Calafate a tejer, porque Kirchner le dejó 26.9 de pobreza. Está mal eso que dicen 2003 54, 2015 29, miren todo lo que la bajamos, o 21, está mal. Kirchner la dejó en 26.9 en el 2006, última medición. Entonces, decir
que en 8 años de gobierno bajamos 5 puntos la pobreza o la subimos 3, es una barbaridad. Por lo tanto, lo que dice la justicia ahora es correcto porque le da consistencia al modelo. Si no, no había década ganada. ¿Cómo va a haber década ganada con 1/3 de los argentinos pobres? ¿Pero en qué cabeza cabe? Ahora, como estaba bien decir que, pero de los propios, si no el 678 me cansé de escuchar cómo señalaban con el dedo, ¿está bien? Porque la lealtad que tenemos los peronistas no es fácil. La tenemos los peronistas y los demás tienen la lealtad de un mosquito, sea lo que sea. Entonces, lo que nosotros necesitamos es construir un modelo de desarrollo que tenga como núcleo duro a las cooperativas, para volver a la pregunta, de tal manera que las cooperativas comprendan en el conjunto de la participación con el resto de los sectores empresarios la complejidad del nuevo modelo de desarrollo. Nosotros hemos trabajado muy bien el movimiento obrero, tal es así que hace 70 años que tenemos los mejores dirigentes sindicales y tenemos muy buenos dirigentes territoriales o de la política. No tenemos dirigentes empresarios. A esto nos estamos dedicando. Aparte de meter en cana y todo, nos estamos dedicando a tratar de que a la vuelta tengamos una estructura de cuadros políticos dentro de los empresarios que estén en condiciones de pensar el conjunto de la patria desde su propia especificidad como empresario. Cosa que el peronismo nunca hizo y que no tiene nada que ver con la CGE. Lo que estamos planteando es la construcción de las 62 organizaciones de los empresarios. Perón hizo la CGT y la 62. La 62 era el rol político. CGE, CAME, UIA, eso es a la CGT. Lo que nunca hicimos son las 62. Bueno, ahora estamos encarando la construcción de las 62 de los empresarios. Los empresarios se juntan a pensar el país como empresario, no en la unidad básica, en su propio lugar, pero tienen que pensar el conjunto. Si quieren pagar buenos impuestos, no hay ningún problema. Lo que me tienen que decir es cómo vamos a financiar el Estado. No que me vengan a morder mi bolsillo, sino que me planteen un modelo de conjunto. ¿Está bien? En ese esquema, lo que nosotros estamos invitando a participar activamente es al movimiento cooperativo. Si es capaz el movimiento cooperativo, poniendo sus mejores hombres, de pensar un modelo de desarrollo, el lugar que tienen va a ser ese. Ayer hicimos una reunión y vinieron los de la salada, los de la saladita. Bueno, también tienen que pensar el país. Los que organizan la producción tienen que pensar el país. Y por lo tanto, pensando el país, van a tener su lugar. Ahora, hay que ser capaz de pensar el país. Yo, por ejemplo, siendo secretario de Comercio, le ofrecí lo que después Kicillof vendió en algunos cientos de millones de dólares y miles, que era la frecuencia de los celulares, porque me las devolvió a mí, como hombre de Estado, Movicom, ¿te acordás la vieja? Cuando se fusionan, yo se lo ofrecí al movimiento cooperativo y no me dijo que no. O sea, el movimiento cooperativo podía tener hoy la frecuencia de celulares, movimiento cooperativo telefónico, ¿eh? Me contestó por escrito que no. No es que me contestó por... Estoy hablando año 2004. 2005. Bueno, está bien. No es que el gobierno dijo, no, mira, gratis se la dábamos, ¿eh? Gratis. La frecuencia se la dábamos gratis. Pero me contestaron que no. La que devolvíamos, Movicom. Cuando se fusionó con Movistar, creo que era. Entonces, ese esquema, a veces no estamos a la altura de las circunstancias y necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Esto es lo que pasa. Si el movimiento cooperativo se plantea la reflexión del conjunto, en el movimiento nacional justicialista tiene lugar para discutirlo, plantearlo y ocupar el lugar que se merece. Así que de eso cuenten con nosotros.